Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Onka y Star Rail capítulo 51. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Al oírle decir esto, los ancianos del Consejo de Ancianos quedaron atónitos. Derek, al ver esto, sintió una oleada de emoción. Los argumentos de Castorice eran válidos, pero no resonaron con los ancianos del Consejo de Ancianos. Dices que Yacine ya te examinó. Caenis simplemente diría, ¿qué tiene de malo volver a examinarte? Pero las palabras de Derek les concernían directamente. Si el colectivo sacrifica al individuo, ¿quién puede garantizar que el individuo no sea él mismo? Todos tendrían esta preocupación. Después de todo, Derek no había cometido ningún error, pero Caenis aún exigía una investigación. ¿Y si fuera su turno? Sin el apoyo y la ayuda del linaje dorado, ¿no sería aún más fácil para Caenis hacer lo que quisiera? ¿No se encontrarían con las mismas cosas que Derek? En esta era, el colectivismo, priorizar los intereses del colectivo, es correcto. ¿Pero acaso vuestros propios intereses individuales no son importantes? ¿Sois todos hormigas? ¿Solo para la supervivencia de la colonia, sin considerar los sentimientos individuales? Hoy, sacrificarme es por el colectivo. Mañana, sacrificar a alguien más también es para el beneficio de Okema. Pasado mañana, ¿qué pasa si un tercio del pueblo de Okema debe ser sacrificado para salvar a los 2/3 restantes? ¿Cómo puedes estar seguro de que tal cosa es correcta y, al mismo tiempo, estar seguro de que no estás entre ese tercio? Mientras Derek hablaba, caminó hacia un lado de los asientos de los espectadores. Al encontrarse con su mirada, los ancianos bajaron la cabeza, con expresiones pensativas. Los rostros de algunas personas eran diferentes a los de las demás. Pertenecían a la facción de Caenis. Al ver a Derek acercarse, alguien quiso extender la mano y someterlo. No importa lo que digas, primero te sujetaremos. Pero justo cuando extendió la mano, sintió instantáneamente que le agarraban el brazo. Al girar la cabeza, vio a Midei extendiendo la mano y agarrándole el brazo. Midei aplicó un poco de presión, e inmediatamente dejó escapar un aullido miserable. Derek fingió no oír y regresó al centro de la plaza. Estás confundiendo conceptos. La especialidad de tu cuerpo no es la misma que la propiedad y los cuerpos de otros ancianos, dijo Caenis en voz alta, mirando a Derek. ¿Sí? ¿Qué es diferente? Yacine ya me examinó. Esta es una prueba del patio del crepúsculo. ¿Crees que no es apropiado? ¿Debes examinarme personalmente para que cuente? Derek miró a los ancianos. Compañeros ancianos, deben prestar atención. Un día, Caenis también inspeccionará sus bienes. Dirán que sus bienes son legales y legítimos, y ella les dirá que su prueba no cuenta, que solo su prueba personal es válida. Lo que ella dice es la verdad. Después de que Derek terminó de hablar, señaló a Caenis con el dedo. No es así. No me interesan los bienes de otros ancianos. El rostro de Caenis enrojeció de ira ante las palabras de Derek, y le gritó. ¿Sí? ¿Quién puede probarlo? ¿Es cierto lo que dices? Derek usó el mismo tono que ella había usado para interrogar a Aglaea, para interrogarla a ella también. Caenis nunca imaginó que las palabras que había usado para interrogar a Aglaea se volverían en su contra. Acusas a Aglaea de ser una tirana, una dictadora, pero ¿qué hay de tus propias acciones? ¿Acaso Aglaea registraría e inspeccionaría fácilmente a una persona? ¿Despreciaría la vida de un ciudadano de Okema? Al escuchar las palabras de Derek, Trivie miró a Aglaea en silencio. Cuando Derek entró por primera vez en Okema, Aglaea sí lo había inspeccionado. Simplemente Derek no lo había mencionado. Qué buen niño, pensó Trivie para sí misma. La voz de Derek se hizo más fuerte. Saben todos. Cuando nos convocó hace un momento, su subordinado usó un tono regañón y autoritario. Me atrevo a decir que acabo de ayudar a Okema a resolver una crisis, y aún así pensó que podía darme órdenes como si yo, que no había hecho nada malo, pudiera ser mandoneado. ¿Y qué hay de su actitud hacia los demás? ¿Qué hará? Incluso si se puede obtener algo de mi cuerpo, ¿estás seguro de que lo compartirá con todos, en lugar de obtener un poder supremo y establecer una dictadura? Habló continuamente, sin darle a Caenis la oportunidad de interrumpir. En realidad, Derek también sabía que había lagunas y problemas en sus palabras. Pero ahora no era el momento de escribir una tesis y discutir sobre lo correcto y lo incorrecto. Era un debate. En un debate, uno debe hablar desde una posición de fuerza. Caenis encontró una oportunidad y le gritó a Derek en un tono igualmente fuerte. Todo lo que dices es tu propio delirio.
Solo quiero examinar tu cuerpo, no tengo ninguna intención de hacerte daño. Al verla a punto de gritarle de vuelta, Derek también contuvo el aliento, preparándose para alzar la voz. ¿Cuántos años tienes? ¿Acaso yo, un adolescente, no puedo gritarte más fuerte? Justo cuando iba a hablar, una figura apareció en el salón de actos. Ven, déjenme demostrar que esta anciana Caenis quiere hacerle daño a Derribo. Era Zipper. Apareció en el salón de actos como llevada por el viento, de pie junto a Derek y Caenis. Primero, miró con furia a Derek. Maldita Derribo, metiéndome un pepino en la ropa, qué cosa tan inhumana. Luego sacó su teléfono y les mostró un video a los ancianos del Consejo de Ancianos todos. Este es el video de la transacción de la anciana Caenis conmigo. Claramente me dijo que secuestrara a Derribo y se lo llevara. El video del lado de Trivia era falso, un farol. Pero este en manos de Zipper era real. Para evitar malentendidos durante las transacciones, siempre las grababa en secreto. Ahora, en la reunión del Consejo de Ancianos, Zipper mostró este video. Al ver aparecer el video, algunos de los subordinados de Caenis quisieron acercarse y arrebatarle el teléfono a Zipper. Sin embargo, Zipper los esquivó fácilmente en cuanto se acercaron. Soy la antepasada de los ladrones. ¿Cómo podría dejar que se llevaran mi tableta de comunicación? Dijo Zipper con desdén. Ser engañada por Aglaea es una cosa, pero ustedes quieren emboscarme. Están soñando despiertos. Al ver el video de Zipper, todos los ancianos dirigieron sus miradas a Caenis, queriendo ver cómo planeaba responder. La mente de Caenis también era ágil. Inmediatamente dijo, no tenía intención de hacerle nada malo a Derek. Es solo que esos miembros del linaje dorado me impedían reunirme con él. Sospechaba que estaban restringiendo al ciudadano Derek, así que le pedí a Zipper que se lo llevara. No esperaba que ellos, el linaje dorado, se confabularan naturalmente y, como resultado, Zipper me traicionó. ¿Dices que no harías nada malo? Zipper sonrió y sacó algunos papeles más de su pecho. Fui a tu casa antes de venir aquí. Conseguí algunos documentos de allí. TSK, investigación sobre disección humana del bosque de la Epifanía y tu plan de disección dibujado personalmente. Este diagrama de disección del físico de un niño pequeño, ¿a quien planeas diseccionar? No podría ser tu hijo, ¿verdad? Ah, claro, olvidé que a las viejas como tú no les cae bien a nadie y tampoco tienen hijos. El tono de Zipper estaba aún más lleno de burla. Zipper. Caenis miró a Zipper, con ganas de sacar un arma y apuñalarla hasta la muerte. Ah, qué miedo, qué miedo. Zipper se palmeó el pecho firme y lleno y agarró el hombro de Derek, colocándose detrás de él. Derry, me protegerás, ¿verdad? Al ver las acciones de Zipper, Castorice apretó los puños en silencio. Te protegeré del ataque de Caenis, pero no me atrevería a moverme con la intensa intención asesina de Castorice ahí fuera, pensó Derek para sí mismo. Continuó hablando con voz clara. Vamos, todos, miren. Así que una anciana del Consejo de Ancianos puede dañar al azar a los ciudadanos de Okema. Entonces me pregunto, ¿los otros ancianos del Consejo de Ancianos también se enfrentarán a un día así? Al decir esto, las expresiones de los miembros del Consejo de Ancianos que miraban a Caenis se volvieron bastante hostiles. Una cosa era que lucharas con Aglaea por poder y beneficio, y que intentaras descubrir los secretos del cuerpo de Derek también estaba bien. Pero ahora has recurrido a toda una serie de actos despreciables, desde el secuestro hasta la planificación de una disección. Esto ha cruzado la línea. Y estos actos despreciables incluso han sido expuestos. Aparte de los leales incondicionales de Caenis, todos los ancianos del Consejo de Ancianos pensaron en castigar a Caenis por sus acciones. Aglaea también caminó hacia el centro de la plaza para hablar. Compañeros ancianos, propongo que en la Asamblea Ciudadana, además de mi autocrítica con respecto al fracaso en Ciudad Espada Suspendida y la investigación sobre los secretos del cuerpo de Derek, añadamos otro punto. La destitución de la miembro del Consejo de Ancianos, Caenis. Los leales a Caenis, naturalmente, se opusieron con vehemencia, pero los ancianos restantes, con cierta vacilación, optaron por apoyar la declaración de Aglaea. Ya que pueden acusar a Lady Aglaea por sus errores, entonces Lady Aglaea también puede iniciar la misma investigación y acusación, dijo un anciano. Lycurgus habló lentamente. Ahora, en presencia de Calantón y Kepale, que los ancianos voten si la propuesta de Lady Aglaea se aprueba. Los ancianos presentes comenzaron a votar. Al final, incluso con la obstrucción de los leales a Caenis, la resolución de acusación se aprobó.
El anciano Caenis y Aglaea, del linaje dorado, tendrían que enfrentarse a la investigación de la Asamblea Ciudadana. Derek, Aglaea, Castorice, Midei y los demás se marcharon contentos. Zipper y Trivie tenían sonrisas increíblemente brillantes en sus rostros, y Aglaea y Castorice también sonreían. Incluso Midei, al pasar junto a Caenis, dijo directamente: TSK. Los ancianos junto a Caenis querían enfurecerse y comenzar una pelea, pero Caenis extendió la mano y lo detuvo. Solo después de que Derek y Aglaea se hubieran alejado bastante, Caenis dijo fríamente: todavía les queda un largo camino por recorrer si quieren compararse con Midei. Su subordinado le preguntó ansiosamente: Lady Caenis, ¿qué debemos hacer ahora? Si vuelven a hacer algo así en la Asamblea Ciudadana, seremos aún más pasivos. Respecto a esas acusaciones, actualmente no tenemos forma de negarlas, dijo Caenis a sus subordinados tras un momento de contemplación. Mientras hablaba, apretó los dientes en secreto. Todo es culpa de Zipper. Si no fuera por ella, ¿cómo podríamos ser tan pasivos? Si alguna vez tengo la oportunidad de lidiar con el linaje dorado, definitivamente mataré a Zipper primero, pensó Caenis. Tras un momento de contemplación, les dijo a sus subordinados: si no podemos negarlo, entonces lo que debemos hacer es sacar provecho de este asunto. Si se puede confirmar que los secretos del cuerpo de Derek son realmente útiles para nuestra Okema, entonces tendré muchas más cosas que hacer y explicar. Pero ni siquiera podemos tocar el cuerpo de Derek. ¿Cómo podemos investigar los secretos del cuerpo de Derek?, preguntó el subordinado de Caenis. Caenis dijo lentamente: naturalmente, no es bueno que nos acerquemos a él, pero ¿y si se trata de gente de la Arboleda de la Epifanía? Anaxágoras, uno de los 7 sabios de la Arboleda de la Epifanía y fundador de los Nousporistas, si supiera de la situación de Derek, dada su personalidad, sin duda encontraría la manera de estudiar los secretos de su cuerpo. Con él cerca, podemos ahorrar fuerzas y hacer más cosas. Mientras hablaba, un atisbo de placer vengativo apareció en su rostro. Esa excelencia tiene un gran conflicto con Aglaea. Derry, ¿qué tal lo hice? Zipper palmeó el hombro de Derek, queriendo acercarse. Gracias a ti hoy, Zipper. Derek asintió repetidamente. Incluso Castorice asintió en reconocimiento. El asunto de hoy fue gracias a la señorita Zipper. Zipper hinchó el pecho con orgullo, luego miró a Derek y dijo en tono seductor: al verme operar así, ¿no crees que la vida de ladrona es muy interesante? ¿Te interesa unirte a mí? Señorita Zipper, aunque lo que hizo hoy nos ayudó mucho, el trabajo de ladrona es muy peligroso. Si algo sale mal por un pequeño descuido, será demasiado tarde para lamentarse, dijo Castorice débilmente. Claramente, se refería al error de Zipper ese día. Al oír a Castorice mencionar su error, Zipper no pudo evitar apretar los puños y mirar a Aglaea. Evidentemente, su experiencia reciente no había sido tan agradable al ver esto. Trinon cambió rápidamente de tema. Hablemos de Caenis en su lugar. Triane asintió repetidamente desde un lado. Esta vez, debemos hacer que esa mujer abandone el Consejo de Ancianos. Mientras varias personas conversaban, Trivie miró a Aglaea y notó que su expresión era extremadamente desagradable en ese momento. Aglaea, ¿qué te pasa?, le preguntó Trivie a Aglaea con preocupación. Nada, solo que una bestialidad molesta viene hacia acá. Aglaea dijo, mordiéndose ligeramente los dientes plateados. ¿Bestia paternal? Molesta. Derek se quedó un poco perplejo al oír las palabras de Aglaea, pero enseguida lo entendió. ¿Está hablando de Anaxa? Aglaea, quien heredó la llama central del titán del romance, solía ser muy racional, pero parecía haber depositado toda su irracionalidad en Anaxa. Cuando llegue a Okema, será necesario vigilarlo y restringirlo de inmediato. De lo contrario, causará una destrucción considerable en Okema. Aglaea murmuró para sí misma. Yacine, que escuchaba desde un lado, defendió rápidamente a Anaxa. Lady Aglaea, maestra, él no haría eso. Castorice también tenía a Anaxa en alta estima. Pero... miró a Derek. La maestra probablemente debería quedarse en la Arboleda de la Epifanía para investigar y no venir a Okema por el momento, pensó Castorice. La mirada de Aglaea se posó en Zipper. Zipper, ¿puedes enviar a Anaxa al inframundo? Claro. Al oír a Aglaea decir esto, un brillo apareció en los ojos de Zipper. Pero dijiste que si robaba las cosas de la casa de Caenis, estaríamos a mano. Así que enviar a Anaxa al inframundo costará más. No hay problema. Con tal de que Anaxa sea enviado al inframundo, puedo pagar cualquier precio. Aglaea no sería nada tacaña cuando se trataba de gastar dinero en esto. Al ver su tono decidido, Zipper se interesó aún más.
Trivie se puso ansiosa y rápidamente les dijo: Aglaea, las cosas no tienen por qué ser así. Aunque el pequeño Anaxa a veces dice cosas extrañas, su investigación debería seguir siendo muy valiosa. Además, no es mala persona. Su personalidad causará más daño que una mala persona. Dijo Aglaea con absoluta certeza. Trivie no pudo evitar darse una palmada en la frente. Hablemos del asunto de la pequeña Anaxa más tarde. Aglaea, hablemos de otras cosas. En unos días, esa mujer, Caenis, seguramente ideará nuevos trucos. Debemos encontrar una manera de lidiar con ellos. Midei interrumpió desde un lado. ¿No es esto simple? Señora Aglaea, solo encuentre una oportunidad para deshacerse de Caenis y su grupo. El arma de la crítica nunca podría compararse con la crítica de las armas. Derek también asintió en secreto para sí mismo. Él también estaba de acuerdo con la idea de Midei. Mantener a Caenis con vida siempre causaría repugnancia. Además, la fuerza de esta mujer no era débil. Si la dejaban con vida, quién sabe dónde podría causar más daño. Solo era cuestión de encontrar el momento adecuado para matarla. Si la situación se vuelve crítica, naturalmente haré tal cosa. Ahora mismo, la situación en Okema aún es estable. Si la matáramos directamente, solo haríamos que la situación fuera más caótica. Aglaea negó con la cabeza, rechazando la propuesta de Midei. Fainon preguntó entonces: Señora Aglaea, ¿cuál debería ser nuestro próximo paso? La situación es urgente, matemos primero a Anaxa. Mirando a Aglaea, Derek pensó que diría algo así, pero no lo expresó a todos. Aglaea miró a Fainon, pensó por un momento y dijo: a continuación, Fainon, tu tarea principal es una cosa: encontrar a ese monstruo humanoide negro como la boca del lobo y recuperar la llama central del titán de la discordia. Derek tiene nuestra protección aquí, y solo obtuvo el poder del titán de la discordia que permanecía en la espada de la plaga. Quien realmente devora la energía del titán todavía está dentro del monstruo negro como la boca del lobo. La lucha con Caenis es solo un detalle secundario. Lo importante es el viaje de la persecución de la llama. Hablando de esto, añadió: además, si Caenis se comunica con Anaxa, también podría ir tras ese monstruo, queriendo obtener su poder. No estoy segura de qué sucederá exactamente después de que ese monstruo devore al titán de la discordia. Al oír a Aglaea decir esto, Derek arqueó ligeramente una ceja. ¿De qué estaba hablando Aglaea? ¿Caenis podría ir tras su clon? Si ese fuera el caso. ¿No era esta una oportunidad perfecta para matarla? Esperar a que su clon asimilara el poder del titán de la discordia, luego revelar deliberadamente su paradero a Caenis y su grupo, atraer a Caenis y, finalmente, eliminarlos con éxito. A Aglaea le preocupaba que matar a Caenis trajera consecuencias negativas. Pero si Caenis tomaba la iniciativa de atacar y luego era asesinada por el monstruo, entonces no se podría culpar al linaje dorado. Solo se podría decir que le faltaban habilidades. Ni siquiera los subordinados de Caenis podrían poner excusas. La ignorante Caenis no evaluó correctamente su propia fuerza, causando así su propia muerte. Este caso de muerte sería recopilado en un folleto por el Consejo de Ancianos, recordándoles a los ancianos que prestaran atención a su propia seguridad. Si el Consejo de Ancianos quisiera darle una interpretación favorable a Caenis, podrían decir que Caenis luchó contra el malvado monstruo negro como la boca del lobo por la seguridad de Okema y que, en última instancia, se sacrificó. El Consejo de Ancianos publicitaría sus hazañas, permitiendo que los ciudadanos de Okema la recordaran para siempre. En resumen, si la persona estaba muerta, a Derek no le importaba lo que ganara superficialmente. Derek preguntó con calma, sin mostrar ninguna emoción: Lady Aglaea, ¿qué tan fuerte es Caenis? ¿Es posible que se encuentren primero con ese monstruo y luego lo maten? La fuerza de Caenis no es mala. Incluso tiene un historial de asesinatos de miembros del linaje dorado. Por supuesto, no tiene que preocuparse demasiado. Su fuerza reside principalmente en las técnicas de asesinato. Su capacidad de combate frontal no es fuerte, entonces está decidido. ¿Qué tipo de enemigo teme más un asesino? No un guerrero con un alto daño, sino un personaje increíblemente resistente. Casualmente, su clon también era inmortal. Incluso si el ataque furtivo de Caenis tenía éxito, se recuperaría fácilmente si se tratara de un combate frontal. El bando de Derek sería estable. Hay que matar a Caenis. Es solo que, al hacerlo, su clon probablemente se convertiría en un verdadero villano, perseguido por todos en Okema. Pero eso no importa. ¿Qué tiene que ver un gran monstruo o guadaña villano conmigo, el honesto y adorable pequeño Derek de Okema? Derek pensó emocionado para sí mismo. Seguiré monitoreando la situación en Okema.
Tan pronto como Anaxa llegue aquí, lo sabré de inmediato y te informaré. En cuanto a ese monstruo o guadaña, depende de ti, Fainon. De acuerdo, lo entiendo. Fainon asintió afirmativamente. Incluso giró la cabeza para mirar a Midei y dijo con una sonrisa: Señor Midei, ¿qué tal si hacemos una apuesta para ver quién de nosotros encuentra primero a ese monstruo negro como la boca del lobo? HMPH. Midei resopló con desdén. Luego, miró a Fainon y dijo: prepárate para enfrentar tu próxima derrota. Aún así, decidió aceptar. Observando las acciones de estos dos, Zipper le dio una palmada en el hombro a Derrick en ese momento, le tomó la barbilla por detrás de la cabeza con ambas manos y dijo con una sonrisa: Derry, no te conviertas en un adulto tan torpe, ¿de acuerdo? Castorice observaba desde un lado, con ganas de levantar la mano y abofetear a Zipper varias veces. Derrick no será así. Castorice finalmente reprimió con fuerza el impulso de abofetear a Zipper y simplemente apartó a Derrick en silencio. Luego le dijo a Aglaea: Lady Aglaea, Derrick y yo hemos gastado mucha energía en el debate de ahora. Queremos volver a descansar ahora, espero que esté de acuerdo. Eso es natural. Aglaea asintió. Entonces la mirada de Castorice se dirigió a Derrick. Derrick, volvamos a descansar. Derrick estaba a punto de decir que su energía aún era bastante suficiente, pero al ver la mirada de Castorice sobre él, después de dudar menos de una décima de segundo, asintió en silencio. El grupo se dispersó. Castorice y Derrick caminaron hacia su casa en el mercado marmóreo. Sin embargo, después de unos segundos, los pasos de Castorice se detuvieron. Ella y Derrick miraron hacia atrás. Zipper paseaba tranquilamente detrás de ellos, con las manos entrelazadas tras la cabeza. Señorita Zipper, si desea ir al Palacio Marmóreo, debe tomar ese camino. No voy al Palacio Marmóreo. Zipper sonrió y agitó la mano. ¿Cuántos gatos ha visto que disfruten bañándose en aguas termales? Su excelencia no es un gato. Castorice miró a Zipper, con un atisbo de impulso de desenvainar su guadaña en su postura. ¿Qué pretende hacer su excelencia? No tengo dónde vivir en Okima, así que pensé en seguirte y aprovecharme un poco. No te preocupes, no soy exigente. Solo déjame la mitad de una cama junto a Derry y puedo quedarme. Dudo mucho, señorita Zipper, que no tenga dónde quedarse. Castorice dio un paso al frente, haciendo un gesto para ahuyentar a Zipper. La mirada de Zipper se dirigió a Derrick. Derry, considerando lo bien que te cuidé esos 2 días, ¿podrías hablar bien de mí? Mientras hablaba, adoptó una pose, sacando caderas, inflando el pecho y separando ligeramente los labios para revelar unos lindos colmillos. Combinado con su hermosa figura, la tentación resultante no era insignificante. Efectivamente, después de adoptar esta pose, el rostro de Derrick se puso carmesí justo cuando Zipper pensaba que todo estaba resuelto. Derrick se retiró detrás de Castorice, bajó la cabeza y le replicó a Zipper: Zipper, hablas de compartir las buenas y las malas conmigo, ¿por qué no hablas primero de dónde viene lo de las malas? Estaba cómodamente instalado en la ciudad de Okima, pero tuviste que sacarme de la ciudad y hacerme pasar por semejante aventura. Eso no es importante, dijo Zipper, haciendo un gesto de desdén con la mano. Eso sí que es importante. Dijeron Derrick y Castorice al unísono. En resumen, su excelencia, no es bienvenido aquí. Castorice tomó la mano de Derrick y caminó rápidamente hacia el mercado marmoreal. Observando sus acciones, Zipper se cruzó de brazos. TSK, como era de esperar del compañero al que le he tomado cariño. Incluso con una tentación tan grande, puede mantenerse tranquilo, completamente diferente de un chico normal de 13 o 14 años. En cuanto a no haber tentado a Derrick, ¿cómo podría ser eso posible? Había visto claramente el lindo sonrojo de Derrick hacía un momento. Además, como ladrona, sus ojos eran increíblemente agudos. Podía ver la reacción física de Derrick incluso a través de su túnica blanca. Un brillo peligroso apareció en sus ojos. Una situación tan desafiante era la oportunidad perfecta para que hiciera un movimiento. Zipper, la ladrona fantasma, hoy no solo robo cosas, también robo corazones, murmuró Zipper para sí misma e incluso si fracaso, acelerará los sentimientos entre Derry y Castorice. En ese momento, Castorice definitivamente se mostrará reacia a continuar el viaje de la persecución de la llama. Cuanto más hablaba, más se enfadaba, y no pudo evitar dar un fuerte pisotón en el suelo. Hace apenas unos días, tuvo la idea de llevarse a Derrick, pero ahora, cuanto más lo pensaba Zipper, más se enfadaba. Todo es culpa de esa mujer, Aglaea, que conspiraba en secreto contra mí.
Y cuando estaba mareada, incluso me hizo firmar un contrato, que era prácticamente una escritura de compraventa, lo que me dificulta dejar Okema ahora. Todo es culpa suya. Consiguió desviar su ira hacia Aglaea. Castorice tiró de Derrick hacia casa. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba y estaba de muy buen humor. Derrick no había dudado. Al elegir entre ella y Zipper, había optado por estar a su lado sin dudarlo mientras caminaba, tarareaba una canción folclórica de Okema. Al verlos regresar, la gente del mercado marmoreal no pudo evitar reunirse a su alrededor. Lady Castorice, ¿está bien Derrick? Tranquilos, todos, la investigación del Consejo de Ancianos no dijo que le harían nada a Derrick, dijo Castorice rápidamente. Derrick asintió desde un lado. Sí, todavía es muy fácil hablar con los ancianos del Consejo de Ancianos. Ese tipo era solo uno de la facción del anciano Caenis. Ahora nos estamos preparando para iniciar un juicio político contra Caenis también, que será sometido a votación por los ciudadanos de Okema en la Asamblea Ciudadana. No se preocupen, cuando llegue el momento, definitivamente iremos a ayudarlos. La gente del mercado marmoreal era elegible para asistir a la Asamblea Ciudadana. Entre un anciano arrogante y el lindo niño que siempre había estado a su lado, definitivamente elegirían al segundo sin mencionar que, a lo largo de estos años, Castorice, del linaje dorado, había ayudado mucho a todos, y todos habían visto estas cosas. Gracias a todos, dijo Derrick rápidamente en señal de agradecimiento. Las emociones de los héroes eran intensas y emocionantes, pero las emociones generadas entre ellos y los ciudadanos comunes no eran menos significativas. Justo cuando estaba expresando su agradecimiento, alguien dijo con una sonrisa: «Oye, Derrick, no hay necesidad de agradecernos. Simplemente compra más cosas en nuestros puestos en el futuro». Espera, tía Minnie, ¿no venden artículos para bodas? Todavía no puedo comprar eso, ¿verdad? Derrick asintió inconscientemente, luego se dio cuenta de que algo andaba mal dentro de un par de años, ya será el momento. Esta tía agitó la mano, luego miró a Castorice y preguntó: ¿No lo cree usted, señorita Castorice? Estos son asuntos de Derrick. Yo no lo sé, el tono de Castorice comenzó a tartamudear, y su rostro también se volvió tímido. ¿Matrimonio o algo así? Al verlos a ambos sonrojarse al mismo tiempo, todos no pudieron evitar reír. Comían juntos, vivían juntos, los dos habían vivido en la misma casa durante varios meses. Decir que no sentían nada el uno por el otro, nadie presente lo creería. Sin embargo, no esperaban que Derrick y Castorice fueran tan inocentes. Es comprensible que Derrick sea joven, pero señorita Castorice, usted es adulta. ¿Cómo puede seguir siendo tan tímida e inocente? Una sonrisa traviesa apareció en los rostros de varias tías mayores simultáneamente. Oh, vaya, así que no hay nada entre ustedes dos. Entonces, en un par de años, creo que debería presentarle una novia al pequeño Derrick. Casualmente tengo una sobrina que tiene casi la misma edad que Derrick. En un par de días, se las presentaré. Derrick, ¿quieres una novia? Si quieres una, te la enviaré. Derrick y Castorice sabían que se estaban burlando de ellos deliberadamente, pero al escuchar sus palabras, los rostros de ambos se pusieron muy rojos, incluso las puntas de las orejas de Castorice se pusieron rojas. Sin embargo, en ese momento, extendió la mano y agarró la de Derrick. Ante las burlas de todos, aunque Castorice se sentía tímida, lo atrajo hacia sí. «Derrick es mío». Miró a todos, con un tono tímido pero excepcionalmente firme. Eso es más parecido. Al ver a Castorice asentir en señal de reconocimiento y abrazar a Derrick, las tías y hermanas mayores presentes mostraron amables sonrisas. Ambos eran completamente ajenos a los asuntos del amor. Si la gente a su alrededor no les daba un empujón, quién sabe cuánto tiempo tardaría en brotar el afecto. En esta época, todos vivían precariamente. Si el amor era posible, era mejor tenerlo cuanto antes. No fuera a tener problemas en el futuro, y sería demasiado tarde para expresar sus sentimientos. Muchas personas en el mercado marmoreal habían tenido experiencias similares. La luz blanca de la luna de su juventud. Siempre pensaron que habría tiempo suficiente para confesarse lentamente, pero al final, solo quedaba el arrepentimiento ante las burlas de todos. Dos nubes rojas aparecieron de repente en las mejillas de Castorice. Rápidamente bajó sus temblorosas pestañas, proyectando una tímida sombra sobre su piel blanca como la porcelana. Sin embargo, la fuerza con la que sujetaba a Derrick no disminuyó en absoluto. Al contrario, Derrick incluso sintió que la fuerza aumentaba. Derrick levantó la vista y vio que entre los mechones morados de cabello de Castorice, su labio inferior mordido temblaba ligeramente.
Él solo miraba a Castorice, pero de hecho, la gente cercana, al ver su rostro, también se sonrojaba furiosamente de timidez. Vámonos, dejémosles este lugar a ellos dos. Sí, vamos a hacer negocios. Dado que habían logrado más o menos su objetivo, la multitud no se demoró más. Era mejor dejar que ellos dos se encargaran de sus propios asuntos. Alguien estaba un poco desconcertado. Es que, ¿no es Derek un poco demasiado joven? Ni siquiera es tan alto como la señorita Castorice todavía. Otros le dieron una palmadita en el hombro. Entonces esperemos un poco más. Como miembro del linaje dorado, la esperanza de vida de la señorita Castorice es incomparablemente mayor que la nuestra. Esta diferencia de edad no es un problema en absoluto. Aunque Derek es joven, ha vivido solo y su mente es madura. Además, esto es solo una confirmación de su relación, no es que estén haciendo nada, ¿verdad? La señorita Castorice, ella no haría eso, ¿verdad? El tono de la persona se volvió incierto hacia el final. En cuanto a asuntos demasiado inapropiados para niños, Derek y Castorice no habían pensado en eso en absoluto. Después de las palabras de Castorice, que fueron como una confesión, sus mentes quedaron casi completamente en blanco, sin idea de lo que estaban pensando en su larga vida. Castorice nunca había tenido contacto con otros. Su experiencia romántica era nula. Todo lo que sabía sobre el amor provenía de las novelas de Derek. Por otro lado, tenía experiencia conquistando a docenas de personas, pero eso se limitaba a los juegos de galán. En cuanto a antes de su transmigración, aunque su apariencia era tan delicada como ahora, e incluso más atractiva de adulta, él, que rara vez salía de casa o de su dormitorio escolar, era prácticamente el gran anciano de los goblins. Simplemente no había caballeras que pudieran irrumpir en su guarida y capturarlo. Así que, al enfrentarse a una confesión tan repentina en la realidad, tanto el cerebro de Derek como el de Castorice estaban en estado de apagado. Derek había estado controlando su cuerpo principal y su clon simultáneamente, realizando una doble tarea sin problemas, pero cuando se trataba de manejar este problema emocional, ni siquiera sabía qué expresar. Cuando Derek recobró el sentido, se dio cuenta de que ya estaba de vuelta en su propia casa, sentado frente a Castorice, sus miradas se encontraron. ¿Castorice me trajo de vuelta? Derek pensó esto al principio, pero al mirar los ojos de Castorice, que también se aclaraban gradualmente de su aturdimiento, Derek sintió que su estado era similar al suyo. Derek. Castorice miró a Derek y habló en voz baja. Y con solo hablar, las puntas de sus orejas se pusieron carmesí. ¿Cómo pude haber dicho tales cosas? Porque, cuando todos hablaban así, me abalancé impulsivamente, abracé a Derek con fuerza y declaré a todos que era mío. Este era un sentimiento que Castorice nunca había experimentado antes, un impulso de tenerlo siempre a su lado. ¿De dónde venía este impulso? ¿Era la singularidad de que Derek fuera el único en todo Amoreus que podía tocarla? ¿Era la hermosa apariencia de Derek, como un elfo de las leyendas? ¿Era su actitud amable hacia los demás, su seriedad en su entrenamiento? ¿O eran los meses viviendo juntos, la convivencia entre ellos? O tal vez, era la sensación de pérdida después de que Zipper se llevara a Derek. De todo lo anterior, solo una frase permanecía en la mente de Castorice. Derek, lo que dije afuera antes, lo decía en serio. Palabras como estar juntos, ser novios, Castorice no podía pronunciarlas. Al decir lo que acababa de decir, Castorice sintió que había agotado todas sus fuerzas. Incluso si tuviera que luchar contra el titán de la discordia sola, sentía que no sería tan agotador. Después de hablar, extendió la mano, queriendo tomar la de Derek. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de tocarse, se detuvo. Todavía no sabía cuál sería la reacción de Derek. Derek, ¿cuál sería su actitud? Todavía era joven, su frente aún mostraba una timidez inmadura. ¿Le gustaría su confesión? ¿Estaría dispuesto a aceptarla? Tal vez entraría en pánico y se negaría. Si ese fuera el caso, incluso si le gustaba tanto, Castorice no volvería a tocar a Derek. Ella no haría cosas que a la gente no le gustaran. Castorice hizo una pausa, esperando la reacción de Derek. Y la palma de la mano de Derek temblaba violentamente en ese momento al ver que no lo tocaba, el corazón de Castorice se encogió. Sin embargo, cuando levantó la vista, vio el sudor que le corría por la cara a Derek. El sudor fluía por sus mejillas ardientes, produciendo vapor. ¿Derek? Preguntó ella suavemente. Hermana Castorice, ¿por qué no bajas la mano? Yo, no puedo levantar el brazo. Dijo Derek con voz débil. Respecto a la confesión de Castorice, Derek no se la esperaba al principio y no supo cómo responder. ¿Rechazarla? Jamás consideraría tal cosa.
Castorice era tan buena con él, y él también la quería de todo corazón. A Derrick ni siquiera se le ocurriría rechazarla. Cuando vio la mano de Castorice extenderse, sintió el impulso de sujetarla con fuerza. Pero justo cuando estaban a punto de tocarse, sintió una especie de presión. Una persona sin experiencia romántica previa, en ese momento, sintió una enorme resistencia. Su mano estaba a punto de tocar la de ella, pero no pudo levantarla. «Maldita mano, muévete ya». Derrick gritó varias veces en su interior, pero fue en vano. Preocupado de que Castorice se decepcionara, Derrick, a pesar de su vergüenza, finalmente le dijo esas palabras a Castorice en voz baja. Al oír las palabras de Derrick, la mente de Castorice también estaba aturdida. Sin embargo, su palma tembló al bajarla, tocando la palma de Derrick. Y cuando la mano de Castorice se posó sobre la suya, Derrick sintió como si la fuerza hubiera regresado instantáneamente a todo su cuerpo. Su palma apretó con fuerza la de Castorice, entrelazando sus dedos. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Sus 10 dedos se entrelazaron con fuerza. Castorice podía sentir claramente el intenso latido de la vida en la sangre de Derrick. La palma de Derrick estaba tan cálida que daba reparo soltarla. Castorice levantó la mano de Derrick y la presionó con fuerza contra su mejilla. Tu palma está tan caliente. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba mientras hablaba en voz baja. Luego, extendió la otra mano y acarició la mejilla de Derrick. Los dos se miraron así. Se miraron fijamente durante un largo rato, cada uno viendo solo al otro en sus ojos. La mente de Derrick estaba algo preocupada. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Vamos a seguir mirándonos así? No, tengo que pensar rápidamente en una manera de romper el estancamiento. Derrick, usa rápidamente tu experiencia conquistando docenas de personajes femeninos en Galgames para encontrar una solución. De repente, sintió los dedos de Castorice moverse en su mejilla. Su meñique se enganchó suavemente y acarició su rostro. Este pequeño cambio rompió el hechizo para ambos. Derrick se inclinó sobre la mesa y no pudo evitar reír. Castorice también inclinó la cabeza, las comisuras de sus labios se curvaron significativamente hacia arriba. Vamos, Derrick, salgamos a comer algo. Le dijo Castorice a Derrick. No quería soltar la mano de Derrick todavía, y Castorice no tenía ganas de cocinar en la cocina. Así que decidió llevar a Derrick a dar un buen paseo por el mercado, y luego comerían fuera cuando se cansaran. Derrick levantó la cabeza en ese momento, dejando que Castorice lo guiara afuera de la mano. Después de que Castorice lo guiara unos pasos, Derrick sintió que algo andaba mal. ¿Por qué Castorice me está guiando todo el tiempo? Castorice está tomando toda la iniciativa. Soy un joven guapo, mi desarrollo físico es lo suficientemente bueno para un doujinshi y también tengo mucha experiencia teórica en citas. ¿Cómo es posible que siempre sea yo el que lleva la iniciativa? Debe ser por mi altura. Una vez que crezca más, definitivamente mejorará. Derrick pensó para sí mismo. Mientras pensaba esto, mantuvo la cabeza baja, el cuerpo medio paso detrás de Castorice, con el rostro aún sonrojado. Combinado con su piel clara, esta apariencia provocó sonrisas amables de quienes los rodeaban mientras salían. Al ver esto, Castorice inmediatamente dio un paso atrás y caminó hombro con Derrick. No quería que los demás pensaran que Derrick tenía una personalidad débil, aunque la personalidad de Derrick es linda y adorable ahora, no quiero que tenga esa impresión ante los ojos de los demás. Pensó Castorice. Cuando dos personas están juntas, puede parecer que el hecho de que una sea fuerte y la otra débil favorece una relación armoniosa. Pero Castorice creía que eso solo ponía el conflicto y los agravios en una sola persona. Solo cuando ambas partes tienen sus propias personalidades y fortalezas, la relación puede durar más. La interacción anterior entre Derrick y Castorice había sido vista claramente por todos. ¿Esta mujer es realmente tan poderosa? Zipper dijo con los brazos cruzados, con una expresión de sorpresa en el rostro. Originalmente había pensado que, con la personalidad honesta de Castorice, incluso en asuntos del corazón, se reprimiría y no se atrevería a expresarse. Pero no esperaba que Castorice se expresara en el momento más oportuno y de la manera más apropiada. Demasiado directa, y Derrick podría no atreverse a aceptar. Demasiado sutil, y Derrick podría ni siquiera darse cuenta. ¿Es esta la legendaria jugadora talentosa? Verdaderamente aterradora. Zipper sintió que la dificultad de su plan para atraer a Derrick para que fuera un ladrón con ella había aumentado significativamente. No puedo terminar llorando y arrodillándome, rogándole que sea un ladrón conmigo, ¿verdad? Eso no es mi estilo, reflexionó Zipper, frotándose la barbilla.
Aguantaré por ahora, esperaré el momento adecuado y luego atacaré para matar de un solo golpe. Pensó Zipper para sí misma. El espíritu rebelde de un gato es muy fuerte. Cuanto más inalcanzable es algo, más codiciado se vuelve. Una vez que surge una oportunidad, uno siempre quiere intentar aprovecharla. Incluso si no puedes comerte el pescado, aún tienes que oler su aroma. Además de Zipper, Aglaea ciertamente también había visto la situación. Suspiró suavemente. Aglaea, ¿qué pasa? ¿Por qué suspiras de nuevo? Le preguntó Trivie a Aglaea. Mi amo, no es nada, Aglaea negó con la cabeza. Sabía que, en este sentido, sus pensamientos y los de Trivie eran completamente diferentes. Ella defendía que, dado que la separación era inevitable en el futuro, uno no debería involucrarse emocionalmente en absoluto. El maestro Trivie, por otro lado, defendería que, precisamente debido a la incertidumbre del futuro, uno debería expresar sus sentimientos aún más ahora. Espero que ese día llegue un poco más tarde. En ese momento, tal pensamiento surgió en la mente de Aglaea. Tenía muy claro su estado mental actual. El día que Castorice tuviera que cumplir su misión, sin duda haría todo lo posible para que sucediera. Así que ahora, solo podía esperar en su corazón que ese día llegara un poco más tarde. Unos días después, en la arboleda de la Epifanía, el ambiente aquí era aún más pacífico que en la ciudad de Okema. Numerosos eruditos intercambiaban ideas, aprendían y llevaban a cabo debates académicos en los edificios de este imponente árbol. Era como si la marea negra del mundo exterior de Amoreus no tuviera nada que ver con este lugar. La gente estaba centrada en la búsqueda del conocimiento. Las disputas ocasionales se debían únicamente a diferencias de opinión académica. La investigación académica aquí se dividía principalmente en 7 escuelas, y Anaxa fue la fundadora de una de ellas, los Nousporistas, y una de las 7 sabias de la arboleda de la Epifanía. Caenis vino aquí en secreto. Para encontrar una ayudante, tenía que reunirse con Anaxa lo antes posible, con la esperanza de cambiar las tornas en la próxima asamblea ciudadana. Su estatus era suficiente y pronto llegó al centro de investigación de Anaxa. Al entrar en la habitación, la mirada de Caenis se posó en el joven de cabello verde. Anaxa giró la cabeza, con una leve, casi imperceptible burla en sus labios y ojos. Caenis pudo ver esa burla, y su expresión era muy desagradable. Si no fuera por la asamblea ciudadana en un rato, definitivamente habría atacado a Anaxa. Anaxa habló con ligereza. ¿No es esta la anciana Caenis, quien más detesta al linaje dorado? Viajando tan lejos hasta la arboleda de la Epifanía para encontrarme a mí, un miembro del linaje dorado, ¿qué pretendes hacer? ¿En serio? Entonces el señor Anaxágoras se considera del mismo lado que Aglaea y esos miembros del linaje dorado. En ese caso, debo disculparme por mi ignorancia. Aunque Caenis tenía un favor que pedir, no era del tipo que admitía la derrota fácilmente. No necesitas usar esas tácticas de negociación. Aunque desprecio a esa mujer, Aglaea, no me enojaré por esas palabras, a diferencia de ella. Anaxa se interpuso entre Caenis y ella. Sin embargo, apruebo tu idea de venir aquí. El secreto de ese joven llamado Derin me interesa mucho. Quizás él pueda ayudarme a explorar la verdadera naturaleza de los titanes en este mundo. O incluso más allá. Anaxa pensó para sí mismo. Al oír las palabras de Anaxa, Caenis sonrió. Sabía que su propósito al venir aquí ya se había cumplido. Anaxa era un individuo paranoico, y un tipo al que no le importaría hacer cualquier cosa por el bien de su investigación. A menos que Aglaea permitiera voluntariamente que Derek cooperara con la investigación de Anaxa, el conflicto entre ellos no podría resolverse. Del mismo modo, Aglaea también era una persona paranoica. No le daría a Anaxa ninguna oportunidad. Caenis esperaba con ansias unir fuerzas con Anaxa, obtener el apoyo tecnológico de los Nousporistas de la arboleda de la Epifanía y, por lo tanto, derrocar el gobierno de Aglaea de un solo golpe. Justo entonces, la mirada de Anaxa se dirigió a Caenis y continuó. Comparado con ese Derek, estoy más interesado en otro. ¿Qué? Caenis se sorprendió por las palabras de Anaxa. ¿En qué más podría estar más interesado Anaxa? Ese monstruo negro como la boca del lobo, su existencia es aún más importante. Anaxa miró a Caenis. Devoró al propio Nicador. La llama central de Nicador reside en su cuerpo. Su existencia, y la forma en que la llama central del titán de la discordia existe dentro de él, eso es lo que más vale la pena tener en cuenta. Sacó casualmente unos papeles y los colocó sobre la mesa. Caenis tomó uno y lo miró, descubriendo que contenía información y datos sobre la criatura negra como la boca del lobo.
Sin embargo, la mayor parte estaba en blanco, seguida de algunas conjeturas, pero esas conjeturas también se detenían a la mitad. Había muy poca información para respaldar las deducciones de Anaxa. ¿Me estás pidiendo que lo encuentre?, preguntó Caenis. Por supuesto. Para lograr los objetivos de uno, siempre hay que pagar un precio, ¿no es así? La mirada de Anaxa se posó en Caenis, su tono no admitía ninguna negativa. Encuéntralo y ayúdame a capturarlo. Si no puedes hacerlo, al menos consigue una parte de su tejido. ¿Crees que encontrar a ese monstruo negro como la boca del lobo es una tarea fácil?, replicó Caenis. No estarás intentando usar esto como excusa porque tienes miedo de ir tras Aglaea, ¿verdad? Ya lo he dicho antes, tus provocaciones son inútiles contra mí. Anaxa se dirigió hacia el exterior. Iré a Okema. En cuanto a lo que haré específicamente, eso dependerá de tu cooperación. Mientras decía esto, ya había llegado a la puerta. Al llegar a la puerta, miró a Caenis, quien lo miraba con exasperación, y dijo débilmente: además, estoy a punto de irme. ¿Qué haces todavía en mi laboratorio? Si quieres realizar experimentos, te sugiero que empieces por aprender los fundamentos de los nousporistas. Después de decir esto, miró a Caenis con una mirada burlona. Al mirarlo a los ojos, Caenis sintió de repente que la antipatía de Aglaea hacia él estaba completamente justificada. Comparado con este tipo, Aglaea incluso podría considerarse gentil. Caenis reprimió el impulso de matar a alguien y salió rápidamente de la habitación de Anaxa. Al pasar junto a Anaxa, Caenis aún reprimía su ira y dijo en voz baja: HMPH, si cumplo tu petición, no olvides tu promesa. Ella seguía siendo quien pedía un favor en este asunto, así que aún le dio a Anaxa algún reconocimiento. Por supuesto. Anaxa y Caenis salieron de la habitación. Caenis se fue apresuradamente, mientras que la mirada de Anaxa se dirigió a toda la estructura de la arboleda de la Epifanía y a los eruditos que se encontraban dentro. Mi mensaje ha sido entregado. ¿Qué harás? Lo espero con ansias, pensó Anaxa para sí mismo. El cebo había sido lanzado. Ahora solo era cuestión de esperar a ver si mordería el anzuelo. En la habitación cerrada, una figura humanoide apareció frente a estos documentos. Una mujer que parecía tener unos 20 años, con cabello largo, ondulado y rubio, vestida con ropa tradicional al estilo de Amoreus. Un par de astas de ciervo crecían de su cabeza y sus ojos parecían estar cerrados con fuerza. Extendió la mano y los documentos flotaron en el aire. ¿Un monstruo que devora titanes? ¿En qué se convertirá? ¿Un nuevo titán? ¿O para hacer que el viaje de la persecución de la llama sea completamente imposible de continuar? Esto era algo de lo que ni siquiera ella estaba segura. Al mismo tiempo, era algo que ella quería entender muy bien. Mirando a Anaxa, que estaba a punto de irse, ella agitó la mano suavemente. Entonces, un aura se desplazó hacia Anaxa. Pronto, esta cosa aterrizó en el brazo de Anaxa. Esto se hizo tan sigilosamente que ni siquiera Anaxa se dio cuenta de esta acción. Anaxa caminó a grandes zancadas por la arboleda de la Epifanía. Los eruditos de la arboleda de la Epifanía, al ver a Anaxa, mostraron expresiones de reverencia y admiración, o miradas de desdén y desprecio. A muchos otros no les importó en absoluto lo que Anaxa estuviera haciendo y continuaron con sus propias investigaciones. Anaxa lo observó todo y luego salió. Estaba completamente desdeñoso con esto. En cambio, al llegar al área debajo de la arboleda de la Epifanía y ver a las bestias de Adin utilizadas como transporte, detuvo sus pasos. Voy a Okema. Puede que necesite quedarme con esa gente un tiempo antes de regresar. Después de decir esto, Anaxa partió en dirección a Okema. En los campos de entrenamiento de Okema, Derrick, sosteniendo la espada del azote, saltó y la golpeó con fuerza contra el suelo. Debajo de él estaba Castorice. Al ver a Derrick blandir la gran espada con ambas manos, sostuvo su guadaña horizontalmente frente a ella con la mano derecha, chocando con la hoja de azote. Los pies de Castorice retrocedieron 3 o 4 pasos antes de detenerse. Derrick, el poder dentro de tu cuerpo y la energía perteneciente a Nikador han aumentado considerablemente de nuevo, dijo Castorice alegremente. Después de que Fainon y Midei abandonaran la ciudad para buscar al clon de Derrick, no había nadie más que pudiera entrenarlo en combate. Especialmente porque el poder de Derrick seguía aumentando drásticamente cada día, cualquiera que entrenara con él debía tener cierto nivel de habilidad. Originalmente, Midei había planeado pedirle a su maestro que ayudara a entrenar a Derrick en habilidades de combate, pero en ese momento, Castorice intervino, diciendo que podía ayudar a entrenar a Derrick después de terminar su trabajo como embalsamadora cada día. Pero todavía estoy muy por detrás de ti, hermana Castorice. Derrick guardó la espada de la plaga y movió sus brazos doloridos.
Castorice tampoco era muy hábil con una espada a dos manos. Así que adoptó el mismo método que Mirei. Combate real. Luchando constantemente, las habilidades de combate de Derrick se dominarían naturalmente. Al ver sus brazos cansados, Castorice no pudo evitar hablar. Ven, Derrick, siéntate frente a mí. Te daré un masaje. Aunque ese día podría considerarse una confesión exitosa, ambos eran demasiado tímidos para dar el siguiente paso. Así que, hasta ahora, y mucho menos compartir una cama, ni siquiera se habían besado. Su contacto físico diario se limitaba casi exclusivamente a masajes después de las batallas. De acuerdo. Derrick asintió y luego se acercó a Castorice. Derrick apoyó la cabeza en el regazo de Castorice, estiró ligeramente el cuerpo y se acomodó en una posición relajada y cómoda. Castorice le dio unas palmaditas suaves en la espalda, con movimientos suaves, relajando gradualmente su cuerpo. Esta sensación hizo que Derrick se sintiera muy a gusto y poco a poco se quedó dormido. Castorice pasó gradualmente de darle palmaditas en la espalda a acariciarla. También comenzó a tararear una nana. El sonido de unos pequeños zapatos de cuero sobre el suelo se acercaba, pero al ver que Derrick seguía dormido, los pasos se suavizaron de inmediato. Castorice miró a la recién llegada. «Señorita Yacine, ¿qué la trae por aquí?», preguntó Castorice a Yacine. Yacine, como ella, había sido alumna de la maestra Anaxa. Castorice no estaba segura de si ayudaría a la maestra Anaxa en algo. Castigó. Vine a revisar el cuerpo de Derriboro. Al ver la leve cautela en los ojos de Castorice, Yacine añadió rápidamente. La maestra me pidió los datos físicos de Derrick, pero obtuve el permiso de Lady Aglaea antes de venir. Al oír que era una orden de Aglaea, Castorice se relajó considerablemente. Si nada más, la relación entre Aglaea y Anaxa era realmente tranquilizadora. La conversación entre las dos despertó a Derrick. Derrick se despertó, se incorporó, miró a Yacine y preguntó desconcertado. «Yacine, ¿por qué estás aquí?» «Todavía para revisar tu cuerpo. Lady Aglaea dijo que tu fuerza está aumentando cada día, así que me pidió que comprobara si tu cuerpo está experimentando algún cambio». Yacine le dijo a Derrick. A los ojos de Aglaea y los demás, este era el poder de Nicador, dejado en la espada de la plaga, adaptándose gradualmente al cuerpo de Derrick. En ese caso, aún era incierto si el cuerpo de Derrick cambiaría o no. Derrick se puso inmediatamente frente a Yacine para que lo examinara. Yacine terminó rápidamente su examen, le dio una palmadita en el hombro a Derrick y le dijo. El examen está completo. Derriboro, tu cuerpo está muy sano y no ha cambiado. Derrick sabía que su aumento de fuerza provenía de la devoración de su clon, y que su propio cuerpo no cambiaría de ninguna manera negativa. Al escuchar a Yacine decir que no había problemas después del examen, Castorice también se sintió aliviado. Era bueno que no hubiera nada malo. Yacine guardó su equipo de examen y, mientras recogía, les dijo a Derrick y Castorice. Castigó. Derriboro, el profesor dijo que pronto vendrá a la ciudad de Okema. Probablemente querrá sus registros de datos físicos, Derriboro. Me pregunto si podrían darle una copia a mi profesor. Lógicamente, los datos del examen de un médico deberían ser manejados por el médico. Pero en el caso de Yacine, ella todavía quería pedirle la opinión a Derrick para ver qué pensaba. Derrick pensó por un momento y asintió en señal de acuerdo. Por supuesto. ¿Acaso mis datos corporales no son los mismos que los de una persona normal? Ya que son los mismos, no hay ningún problema en dejar que Lord Anaxa les eche un vistazo. No había necesidad de ocultar datos ni nada por el estilo. Déjalo mirar abiertamente. Derriboro, muchas gracias. Yacine tomó la mano de Derrick y expresó su gratitud. Son asuntos menores. Derrick agitó la mano, indicando que no era gran cosa. Castorice sonrió desde detrás de Derrick. Apoyaba mucho la decisión de Derrick. Después de todo, Anaxa también fue su maestra durante sus estudios y, naturalmente, no quería ninguna animosidad entre él y Derrick. Si eso pudiera hacer que se rindiera, sería genial. En cuanto a que Yacine tomara la mano de Derrick, los celos de Castorice no eran tan fuertes. Dar la mano y cosas así eran la etiqueta normal. Si se pusiera celosa por eso, Castorice sentía que estaría restringiendo la libertad de Derrick. Debería tener derecho a sus propias interacciones sociales. Por supuesto, todos los pensamientos anteriores sobre no sentir celos excluían a Zipper si se atrevía a tocar un solo dedo de Derrick. Castorice pensó que tomaría su guadaña y le daría unos cuantos tajos. Espera, algo anda mal. ¿Por qué se ha puesto tan rojo el rostro de Derrick? Castorice seguía sonriendo mientras veía a Derrick y Yacine darse la mano, pero al ver el rostro de Derrick ponerse carmesí, sintió al instante que algo andaba mal. ¿Te pasa algo en el cuerpo?
Le preguntó rápidamente a Derek. Derek no tendría esa reacción solo porque alguien le tomara la mano. Yacine, al ver el rostro de Derek ponerse rojo como un tomate, pensó inicialmente que era la reacción tímida natural de un chico joven que experimentaba su primer enamoramiento en una situación así. Pero entonces se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. No tuvo esta reacción cuando se conocieron antes. Incluso se habían bañado juntos en las aguas termales en aquel entonces. Si era tímido, su reacción en ese momento debería haber sido más obvia que ahora no es nada, solo siento que el poder en mi cuerpo está cambiando. Derek agitó la mano y les dijo a Yacine y Castorice. Podía sentir claramente que su clon estaba a punto de digerir completamente a Nikador en ese momento, por lo que su poder aumentaría rápidamente en ese corto periodo. Sin embargo, esta oleada de poder le hacía sentir un poco incómodo. Yacine examinó rápidamente la condición física de Derek de nuevo, queriendo ver qué tipo de cambios estaba experimentando su cuerpo. Extraño. Yacine murmuró para sí misma. ¿Qué pasa, Yacine? Yacine les dijo a Derek y Castorice. El cuerpo de Derribo está bien. Pero su temperatura corporal no deja de subir, y su energía también aumenta drásticamente. ¿Qué está pasando? No logro entenderlo. Por ahora, solo puede estar relacionado con el poder de Nikador. Pensó por un momento y continuó. En esta situación, no tengo ninguna solución. Si es posible, Derribo, deberías ir a buscar a Lady Aglaea y a la maestra Trivie. Como semidioses, su conocimiento y experiencia podrían superar los de la gente común. Quizás tengan ideas diferentes. Mientras decía esto, Yacine seguía tocando la frente de Derek. SSS, qué calor. Yacine retiró rápidamente la mano de la frente de Derek. No hay tiempo que perder, vámonos ahora, le dijo Castorice a Derek en ese momento. Derek asintió. La energía en su cuerpo aumentaba constantemente. Si realmente ocurría un accidente, Aglaea y Trivie podrían ayudarlo a suprimirlo. Derek, déjame llevarte hasta allí. Le dijo Castorice a Derek. Está bien, estoy bien solo. Aunque el aumento de poder le mareó un poco, no tuvo problemas para moverse. Dio unos pasos hacia adelante para demostrar que su condición era normal. Castorice miró a Yacine. Entonces caminemos. Movernos así podría ayudarnos a descubrir los cambios en el cuerpo de Derribo y diagnosticar mejor el siguiente paso. Los tres caminaron hacia el Palacio de Mármol. Cuando llegaron al baño de los héroes, los tres solo encontraron a Trinon allí. Castorice preguntó ansiosamente. Lady Trinon, ¿dónde están Lady Aglaea y Lady Trivie? Aglaea y Trivie fueron al vórtice de la creación. Allí también han ocurrido enormes cambios. ¿Qué cambio? Al oír las palabras de Trinon, las expresiones de Castorice y Yacine se volvieron aún más serias. La energía del cuerpo de Derek cambió repentinamente, y el vórtice de la creación también sufrió una transformación dramática. ¿Qué había sucedido exactamente? Castorice reflexionó para sí misma. En ese momento, Derek sintió que alguien le daba una palmada en el hombro. Al girar la cabeza, vio un rostro cerca del suyo. La persona incluso hizo una mueca graciosa, sobresaltando a Derek. Señorita Zipper, ¿qué intenta hacer? Castorice rápidamente atrajo a Derek hacia ella, mirando a Zipper con ojos cautelosos. Por supuesto, vine a ver a Larry. Zipper también acarició la frente de Derek. El calor abrasador la hizo retirar la mano. Hace mucho calor. Yo tampoco puedo decir qué está causando esta situación. Zipper miró atentamente, con una expresión también algo grave como semidiosa, su conocimiento superaba el de la mayoría de las personas. Y ahora, con los cambios en el cuerpo de Derek, Zipper no podía averiguar la causa. Caminó hacia adelante y les dijo a Derek y Castorice. Vámonos, no te demores, Derry. Vayamos al vórtice de la creación ahora. Nada es más importante que la vida de una persona. Si esa modista se atreve a retrasar algo, definitivamente le arrancaré todos los hilos dorados. Castorice y Yacine dudaron por un momento, luego también estuvieron de acuerdo con la idea de Zipper. Tirando de Derek, el grupo se dirigió hacia el vórtice de la creación. Trinon también aceleró sus pequeños pasos y los siguió. El método de esa mujer, Zipper, para entrar al vórtice de la creación definitivamente no es muy civilizado. Es mejor si lo opero yo misma para que todos entren al vórtice de la creación sin problemas. Vórtice de la creación. Este era el punto de partida del mundo, oculto por las olas, el gran santuario que albergaba la divinidad primordial de los 12 titanes, y también la tierra prometida donde descendería el milagro de la creación, según el oráculo. Este era el lugar más importante y crucial en este viaje de la persecución de la llama. Aglaea, ¿qué debemos hacer con la situación actual?
Mi maestro, con esta situación, yo también estoy algo perdido. Esta situación nunca ha sido registrada en ninguna escritura ni registro. Entonces el viaje de la persecución de la llama, solo podemos ir paso a paso. La situación actual requiere que deliberamos desde una perspectiva a largo plazo. Aglaea suspiró. Luego giró la cabeza y vio a 5 personas llegando a este misterioso vórtice de la creación. Ella había estado prestando atención a los cambios en el vórtice de la creación en ese momento, y no había prestado mucha atención a la observación a través de los hilos dorados. Fue solo cuando Derek y los demás llegaron que Aglaea se dio cuenta. Cuando el grupo entró, vieron a Aglaea y Trivie de pie junto a la pila de agua espiritual en el centro del vórtice de la creación, mirando al cielo. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Zipper avanzó con una sonrisa, con la intención de saludar a Aglaea. Sin embargo, solo había hablado a medias cuando siguió la mirada de Aglaea y Trivie hacia arriba, y ella también se asustó y dio un paso atrás. ¿Qué es esta situación? No debería ser así. El tono de Zipper era de extrema sorpresa. Yacine y Castorice miraron al cielo y, al ver lo que había arriba, también se taparon la boca con sorpresa. En el cielo del vórtice de la creación, debería haber habido una representación de los 12 titanes. Siempre que se recuperaba la llama central de un titán, la imagen de ese titán se iluminaba. Así es como se suponía que debía ser. Pero ahora, en el cielo sobre el vórtice de la creación, la imagen perteneciente al titán de la discordia había desaparecido por completo. En la bóveda celeste, solo estaban las imágenes de 11 titanes. Al ver esta situación, Derek tampoco esperaba que la reacción a que su clon devorara a Nikador fuera tan significativa. Había tenido la intención de devorarlo en secreto, pero ahora se había convertido en un incidente enorme. Parece que debo ser más cauteloso la próxima vez. Derek pensó para sí mismo. En cuanto a renunciar a devorar estas cosas, definitivamente no lo haría. Sin mencionar que después de devorar la llama central del titán, el poder en su cuerpo aumentaba constantemente. Este deseo de volverse más fuerte y hacer que su propia situación fuera más segura era algo que Derek simplemente no podía rechazar. Incluso si pudiera detener el viaje de la persecución de la llama, estaba muy ansioso por verlo suceder. Con respecto al asunto de Castorice, no permitiría que entrara al inframundo y se separara de él. Si intervenía directamente, Castorice no estaría de acuerdo, y Aglaea aún menos. Derek ahora se dio cuenta de que había otra manera. Si se hacía que los titanes desaparecieran, entonces el viaje de la persecución de la llama naturalmente no podría continuar. En cuanto a cómo salvar este mundo, Derek ahora depositaba sus esperanzas en que su propio truco fuera lo suficientemente poderoso. Sería mejor si pudiera devorar también a ese señor devastador, eso sería aún mejor. Derek pensó para sí mismo. El rostro de Zipper reflejaba rápidamente. ¿Cómo pudo desaparecer? Incluso si ese monstruo negro como la boca del lobo devoró la llama central de Nikador, debería haberse convertido en un semidios o algún otro ser similar. Ni siquiera me sorprendería si se convirtiera en un nuevo titán. Pero, devorar y digerir la llama central de un titán, no importa cómo lo pienses, esto es demasiado extraño. Mientras Zipper decía esto, de repente recordó a Derek. Rápidamente se acercó, tomó la mano de Derek y lo llevó ante Aglaea y Trivie. Bien, miren el estado de Derek. La energía de su cuerpo estaba aumentando gradualmente hace un momento. Vean si esto está relacionado con la desaparición de la llama central de Nikador. La energía del pequeño Derry está aumentando. Trivie extendió la palma de la mano hacia Derek y comenzó a examinar la energía dentro de su cuerpo. Esta energía es, sin duda, la energía de Nikador. Trivie tenía una expresión pensativa. Miró al cielo y luego a Derek. ¿Cuál era la conexión entre estos dos? ¿Cómo debería continuar el viaje de la persecución de la llama? La llama central del titán ha desaparecido, pero la energía en el cuerpo de la pequeña Derry sigue ahí. Además, esta energía sigue fluyendo, lo que hace que la fuerza de la pequeña Derry aumente. Trivie comenzó a reflexionar. La mirada de Aglaea también estaba fija en Derek. Con la llama central del titán de la discordia desaparecida, el poder en el cuerpo de Derek se había convertido prácticamente en la última gota que colmaba el vaso para que este viaje de la persecución de la llama pudiera continuar. La expresión de Trivie se volvió cada vez más conflictiva mientras consideraba varias posibilidades en su mente. Mi amo. Lady Trivie. Señorita Trivie. Aglaea, Zipper, Castorice y los demás miraron fijamente a Trivie. Ahora tengo una conjetura, dijo Trivie lentamente en ese momento. Lady Trivie, ¿qué conjetura? ¿Es peligrosa para el cuerpo de Derek? Preguntó rápidamente Castorice a Trivie al oír esto.
Si mi conjetura es cierta, solo será beneficiosa para el cuerpo de Little Derry. Trivie continuó explicando su conjetura. Creo que después de que la llama central de Nicador desapareciera, la energía restante del titán de la discordia en el aire tomó al pequeño Derry como su último recipiente. ¿El último recipiente? Castorice miró a Trivie, queriendo saber a qué se refería. Pequeña Castie, el poder del titán de la discordia en todo Amoreus no solo existe en su llama central. Hay mucha energía del titán de la discordia flotando libremente en otros lugares y entre aquellos afiliados a él, dijo Trivie mientras pensaba. Si la llama central desaparece, esa energía Nicador en el aire se reunirá inconscientemente debido a una emoción similar a nuestro miedo humano. Y el pequeño Derrick, él obtuvo la energía de la espada de la plaga, que es mucho mayor que otras energías. Esa energía Nicador, pensando que está a salvo aquí, se sentirá atraída naturalmente hacia él. Derrick nunca imaginó que Trivie ofrecería tal explicación. Sin embargo, después de considerarlo cuidadosamente, descubrió que lo que ella decía no carecía por completo de fundamento. La energía en su cuerpo no provenía por completo de lo que su clon absorbía y luego distribuía a su cuerpo principal. De hecho, había mucha energía flotando libremente que entró en su cuerpo y se convirtió en suya. Lo único en lo que Trivie se equivocó fue en la fuente inicial de su energía. Pero eso también se debió a la información incorrecta que le había dado. Derry Boo, viendo tu expresión, ¿es cierto lo que dijo Lady Trivie? Preguntó Yacine, notando la expresión de Derrick. Derrick asintió. Así es, la hermana Trivie no se equivoca. De hecho, puedo sentir la energía en el aire convergiendo hacia mi cuerpo. Trivie se palmeó el pecho y les dijo a Derrick y Castorice. En ese caso, el pequeño Castie no tiene que preocuparse por la condición física del pequeño Derrick. Solo está experimentando un aumento repentino de energía en este momento. Se acostumbrará más tarde. Esta energía solo será beneficiosa para su cuerpo. Al escuchar que este aumento de energía no solo no dañaría a Derrick, sino que en realidad mejoraría su fuerza, el corazón de Castorice se tranquilizó. Zipper le dio una palmada en el hombro a Derrick. Derry, no esperaba que tu fuerza aún pudiera aumentar. Parece que debería enseñarte más sobre los beneficios de ser un ladrón. El corazón de Castorice se tensó de nuevo y se acercó silenciosamente a Zipper. Zipper solo pudo esquivar. Aglaea miró a Trivie y continuó preguntando. Entonces, mi amo, ¿es posible que Derrick? Aglaea, te preguntas si el pequeño Derrick puede volverse más fuerte a través de su propio poder, logrando así el renacimiento de la llama central del titán de la discordia, lo que le permitiría convertirse también en un semidios. Derrick estaba atónito. ¿Qué? ¿Todavía tengo la oportunidad de convertirme en un semidios? Una mirada compleja apareció en los ojos de Castorice y Zipper. Trivie continuó. Existe esta posibilidad, pero es muy baja. En primer lugar, la energía de Nicador que flota libremente definitivamente no es suficiente. Para que la energía en su cuerpo sea suficiente, debemos lidiar con ese monstruo humanoide completamente negro. Además, incluso si lidiamos con ese monstruo completamente negro y hacemos que la energía en el cuerpo del pequeño Derrick sea suficiente, tener suficiente energía no significa que pueda convertirse en un nuevo titán. Energía suficiente no significa que pueda convertirse en un semidios. Si tener suficiente energía significara que uno podría convertirse en un semidios, un titán, entonces Okema ciertamente no tendría solo a Aglaea y Trivios como sus semidioses. Aglaea cerró los ojos y luego dijo lentamente. Entonces debemos proceder. Independientemente de si Derrick puede convertirse en un nuevo semidios, debemos al menos eliminar primero a ese monstruo completamente negro y luego dejar que Derrick lo absorba. Mientras Aglaea decía esto, miró a Derrick. Derrick, puede que aún necesites aumentar tu fuerza durante este tiempo. Si es necesario, sería mejor que pudieras encargarte personalmente de ese monstruo. De esa manera, podrás absorberlo en la primera oportunidad. Sí, Lady Aglaea, lo entiendo. Al oír las palabras de Aglaea, Derrick sintió una sensación muy extraña en su corazón. Encargarme personalmente. Esto era realmente incómodo. Derrick y los demás se fueron después de ver que no había nada más sucediendo. El cuerpo de Derrick todavía ardía. Aunque sabía que no había ningún problema, era mejor regresar y descansar un rato para esperar a que su temperatura corporal se estabilizara. Una vez más, solo Trivie y Aglaea permanecieron en el vórtice de la creación. Trivie miró a Aglaea, y una sonrisa apareció en sus labios. Mi ama, ¿cuál es el significado de tu sonrisa? Preguntó Aglaea, mirando la sonrisa de Trivie con confusión. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a Aglaea mostrar emociones humanas tan normales.
Trivia dijo con una sonrisa. Mi amo, por favor, no bromee más. El viaje de la persecución de la llama se ha topado con un problema tan grande ahora, que todavía estoy muy confundido sobre el futuro. Una sonrisa amarga apareció en los labios de Aglaea. Aglaea, las cosas siempre se resolverán. Fruncir el ceño constantemente solo empeorará las cosas. Aglaea, ¿por qué no aprovechas este tiempo para darte un buen baño y luego dormir bien? De esa manera, cuando te despiertes, tal vez te encuentres con una sorpresa inesperada. Trivia extendió la mano y tomó la mano de Aglaea. Vamos, Aglaea. Aunque no puedo acompañarte en el baño, puedo hacerte compañía mientras te bañas. De acuerdo, mi amo. Aglaea finalmente siguió a Trivia al baño de los héroes para darse un buen baño. Después de haber estado en el viaje de la persecución de la llama durante tanto tiempo, esta era la primera vez que sentía tanto pánico. Realmente necesitaba descansar y recuperarse ahora. Fuera del palacio de mármol, Zipper miró a Derrick y no pudo evitar recordarle. Derry, déjame recordarte, no tengas prisa por absorber esas energías. Si no te conviertes en el semidios de la discordia en un día, este viaje de la persecución de la llama no podrá continuar durante un día. Mientras el viaje de la persecución de la llama no continúe durante un día, Castorice no tendrá que considerar convertirse en una semidiosa. Y lo más importante, yo misma no tendré que enfrentar mi destino. Zipper se sorprendió inicialmente por la desaparición del titán de la discordia, pero después de la sorpresa, volvió a alegrarse. Si el titán de la discordia se ha ido, ¿cómo puede continuar el viaje de la persecución de la llama? Este asunto aún depende de la decisión de Derrick, dijo Castorice, mirando a Zipper. Sin embargo, sus ojos también tenían una expresión compleja. No estaba segura de si debía dejar que Derrick hiciera lo que Aglaea le decía. No pensemos demasiado en eso por ahora. Derrick tomó la mano de Castorice. En este momento, lo más importante era otro asunto. ¿Qué asunto? Preguntó Zipper a Derrick. Por supuesto, volver a descansar. Derrick señaló su mejilla, que aún ardía. Si me quedo más tiempo, siento que voy a desmayarme. Aunque su cuerpo estaba caliente, Derrick aún estaba lejos de desmayarse. La razón principal por la que dijo esto fue para comprobar la situación actual de su clon. Había pasado tanto tiempo desde que absorbió el clon de Nikador. Era hora de que tuviera algo de actividad.